Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este martes la reactivación inmediata de la red social X, donde llevaba más de un mes suspendida acusada de alimentar la desinformación. La red social tuvo que pagar 28,6 millones de reales, un equivalente a casi 4,7 millones de euros de multa, por desobedecer las resoluciones judiciales en su contra. Durante semanas, su propietario, Elon Musk, se había negado a eliminar perfiles acusados de difundir noticias falsas y había cerrado la oficina de X en Brasil. Pero a finales de septiembre, Musk se avino a cumplir las órdenes judiciales sobre la eliminación de perfiles. El regreso de X está condicionado por el cumplimiento integral de todas las decisiones judiciales en Brasil. Y queremos conocer más detalles sobre el regreso de esta plataforma a Brasil y lo hacemos con el periodista Marcelo Silva en Brasilia. Marcelo, qué gusto saludarte. Cuéntanos bajo qué condiciones regresa X ahora a Brasil y podemos esperar moderación de contenido o lucha contra la desinformación para la segunda vuelta de las elecciones municipales. ¿Qué tal, Juliana? 40 días después, prácticamente, la plataforma X volverá a funcionar en Brasil porque cumplió, según entendió el juez Alexandre de Moraes este martes, las 3 condiciones que habían sido impuestas para que así se reanudara la operación. 2 de ellas ya habían sido cumplidas a fin del mes pasado y tenían que ver, por un lado, con el nombramiento de un representante legal aquí en Brasil, algo que la empresa ya había hecho, y también el controvertido bloqueo de 9 perfiles asociados a investigaciones aquí en el Supremo Tribunal Federal por atacar a las instituciones y que en un primer momento la compañía de Elon Musk se había negado a retirar estos contenidos de la red social, a bloquear estos perfiles, pero finalmente terminó cediendo. Restaba, lo decías, el pago de una multa de cerca de 5 millones de dólares que se efectuó el viernes, pero había llegado a una cuenta equivocada. Finalmente se corrigió el día de ayer y la compañía con esto quedó libre para reclamar ante el Supremo Tribunal Federal la vuelta al funcionamiento. La compañía quedó casi 40 días sin funcionar en su sexto mayor mercado, son 22 millones de usuarios, y había llegado a tener sus cuentas bloqueadas también de la proveedora Starlink, proveedora de internet también propiedad de Elon Musk, con lo cual sintió el golpe del Supremo Tribunal Federal. Es posible que con este antecedente y de aquí a las 3 semanas que nos separan de la segunda vuelta, la compañía adopte una postura diferente. Marcelo, muchas gracias. Y nosotros hablamos ahora de otra red social. Se trata de TikTok. En Estados Unidos, fiscales de 3 estados y del Distrito de Columbia han demandado a TikTok acusándola de ser perjudicial para la salud mental de los niños y de utilizar un sistema adictivo para lucrarse con los usuarios más jóvenes. Los fiscales, tanto republicanos como demócratas, sostienen que la plataforma viola las leyes de protección al consumidor al afirmar que es segura para los menores. Entre las acusaciones destaca que gente joven ha muerto o quedado gravemente herida tras replicar los retos virales de la plataforma y que además fomenta la ansiedad y la depresión. La demanda busca que la red social cambie sus prácticas dañinas y deje usar, citamos, tácticas de explotación infantiles y exige asimismo la imposición de multas o el pago de indemnizaciones a usuarios perjudicados. Y nosotros nos vamos directamente hasta Nueva York, donde vamos a analizar estos pormenores de la demanda con mi colega Ana Nieto. Ana, un gusto. Los fiscales hablan de un software intencionalmente adictivo y de daños en la salud mental. ¿Cómo lo argumentan? Sí, los fiscales dicen que se ha creado una aplicación adictiva para menores y adolescentes deliberadamente para sacar el máximo partido de los ingresos publicitarios, mientras se dice, por otro lado, que no perjudica la salud. El fiscal general de California ha dicho incluso que TikTok tiene intencionalmente en su mira a los menores porque estos no tienen las defensas ni la capacidad necesaria para poner límites sobre los contenidos adictivos. Casi la mitad de los jóvenes de 13 a 17 años de Estados Unidos tiene acceso a esta red social. Y las herramientas de adicción, según se señalan en las demandas, son las notificaciones continuas, incluso por la noche, el autoplay de emisión sin fin, las historias temporales que obligan a estar en la plataforma para verlas e incluso los filtros para no perder autoestima. La demanda también dice que TikTok está usando una moneda virtual para la cual no tiene licencia. A TikTok también se le ha demandado en agosto por parte del Departamento de Justicia por permitir abrir cuentas a menores de 13 años. TikTok dice que las acusaciones no son reales y que se protege a los menores.
Ana, pero este tipo de demandas no son exclusivas contra TikTok. También tenemos aquellas contra las empresas del grupo Meta como Instagram y Facebook. ¿En qué se parecen? Pues se parecen mucho. Hace poco menos de un año, 40 fiscales generales del país demandaron a la empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp por crear plataformas que eran adictivas para menores, para tener los mayores beneficios posibles por la publicidad. También te suena, ¿no? Además, se aseguraba que Meta se hacía con los datos de menores de 13 años, lo cual es contrario a la ley. Meta argumentó que se estaban poniendo límites y se estaban dando herramientas a las familias para apoyarles a poner estos límites. Van a ser los tribunales los que decidan si eso es verdad o si son realmente unas herramientas útiles. Además de las demandas de los fiscales, hay también demandas de presuntos víctimas de estas adicciones. El enfoque que se está teniendo ante Meta y ante TikTok y otras compañías recuerda mucho a la estrategia contra las tabaqueras en los años 90. Ana Nieto, muchas gracias por estas informaciones desde Nueva York y seguiremos al tanto de cómo se desarrollan estas demandas. Y repasamos hasta ahora otras noticias económicas de la jornada. A 2 años de la quiebra de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, un juez de Delaware ha dado luz verde al reembolso de los usuarios con entre 12.300 y 15.000 millones de euros en activos recuperados. Su fundador, Sam Bankman-Fried, cumple una condena de 25 años por su papel en el fraude, considerado uno de los mayores de Estados Unidos y que afectó a miles de personas. A pesar del paro camionero y el aumento en el precio de la gasolina, la inflación interanual en Colombia se situó en septiembre en el 5,81%, la más baja desde 2021. La inflación mensual fue del 0,24%, impulsada por los costos de educación, restaurantes, hoteles, salud y transporte. Según el DANE, pese al optimismo, el Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 10,25%. Y la inflación en Chile subió menos de lo previsto en septiembre. Los precios crecieron a un ritmo del 0,1% intermensual, dejando la inflación anual en el 4,1%. Pero el objetivo que persigue el Banco Central chileno es del 3%. La entidad se reunirá la próxima semana y se espera que vuelva a recortar las tasas de interés. Eso ayudaría a una economía que creció menos de lo previsto en el mes de agosto. En Argentina, la actividad de la construcción registró un desplome de más del 26% en agosto pasado en comparación con el mismo mes de 2023. La medición intermensual evidencia que la actividad no pudo sostener el repunte logrado entre abril y julio. La construcción es uno de los rubros más afectados por la inflación y el ajuste fiscal severo. Y venimos a Europa porque la Unión Europea dio a conocer que denunciará a China ante la Organización Mundial del Comercio por las restricciones antidoping que impuso a las importaciones de brand europeo. La Unión Europea advierte de que las nuevas limitaciones violan las reglas del libre comercio. La medida de China se produce después de que el bloque europeo votara a favor de imponer aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China. El comisario de Economía europeo defendió que estos aranceles son justos y apropiados, según sus palabras, debido a las altas subvenciones chinas y que no había razón por parte de Pekín para reaccionar a esta decisión con nuevas represalias. China toma medidas contra el brand europeo y sube la temperatura en la tensión comercial entre estos dos bloques económicos. Y vamos a analizarlo con mi colega José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt, a quien saludo con mucho gusto. Oye, José, ¿qué cambiará entonces ahora para los exportadores europeos de brandy y qué consecuencias tendrá a partir del viernes las medidas que anunció China hoy? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir conociendo más detalles efectivamente a partir de, conforme se acerque el viernes 11 de octubre, que es cuando comenzaría China a aplicar en aduana estas nuevas medidas. Pero de momento, Juliana, sabemos que los importadores en China del coñac, del brandy europeo, tendrían que hacer frente a un arancel que rondaría en torno al 35% y que sobre todo afectaría a Francia y a los productores de coñac francés. Productores que, Juliana, hoy caían al rojo y caían fuerte. Por ejemplo, en la Bolsa de París hablamos de empresas como Pernod Ricard, que caía hoy un 4%, más de un 4%, o Rémy Cointreau, que caía más de un 6%. Para estas marcas, Julianas, el mercado chino es muy importante y además justo en este momento intentaban recuperarse, ¿no?, después de la caída de la demanda
que refleja un poco la situación de debilidad económica en China. La Asociación Francesa de Productores de Coñac ha salido a través de un comunicado a expresar que se sienten como rehenes de esta situación y le piden al gobierno francés evitar una escalada del conflicto comercial. Y además, Juliana, hablan de que esas medidas que planea China a partir del viernes pueden tener en su industria y en sus regiones un efecto catastrófico, dicen. Bueno, José, todo esto parece bastante complicado porque justo ocurren días después de que el bloque europeo aprobara finalmente imponer esos aranceles a los autos eléctricos de China. Muchos ven en esto precisamente esa represalia comercial por parte de China. ¿Cómo ves tú que puede acabar esta espiral? Bueno, en principio el plan, Juliana, es que esas negociaciones continúen. Por ejemplo, hoy la agencia de noticias Reuters habla de que China habría propuesto a Bruselas que los coches eléctricos se importasen con un precio mínimo aquí en Europa de 30.000 euros, una opción que, según la agencia Reuters en exclusiva adelanta, Bruselas habría rechazado. Las negociaciones de todas formas continúan y en ellas, Juliana, China se guarda un as en la manga, no solo la investigación a los productos lácteos y a la carne de cerdo, de la cual ya habíamos hablado antes, sino también China hoy, y además lo volvía a nombrar, estudia la posibilidad de aplicar aranceles a la importación de motores, es decir, de autos de combustión interna de gran cilindrada, una medida que afectaría perjudicaría sobre todo a Alemania, a pesar de que Berlín votó no a la aplicación de esos aranceles a los autos eléctricos importados desde China. Un nuevo trago amargo en esta disputa. Muchas gracias, José David Navarro, y hasta pronto. Y así llegamos al final de la economía. Recuerden que en nuestra web y en nuestras redes sociales encuentran toda la información actualizada al minuto. Soy Juliana González y en nombre de todo nuestro equipo de noticias, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión.